Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema complejo pero crucial: los errores estratégicos en los conflictos modernos. A lo largo de la historia, las guerras no solo se han ganado por la fuerza bruta, sino por la inteligencia, la planificación y la capacidad de adaptación. Sin embargo, incluso en la era de la tecnología avanzada y la información instantánea, los errores monumentales siguen ocurriendo. ¿Por qué? Esa es la pregunta que exploraremos hoy. Para empezar, definamos qué es un error estratégico. No estamos hablando de un simple fallo táctico en una batalla, como una mala maniobra de un pelotón. Un error estratégico es una decisión de alto nivel que afecta el curso general de la guerra, a menudo con consecuencias desastrosas y duraderas. Estos errores pueden nacer de la arrogancia, de una mala interpretación de la inteligencia, de presiones políticas o simplemente de una comprensión deficiente del enemigo y del terreno. Un ejemplo clásico de error estratégico es subestimar al adversario. En muchos conflictos recientes hemos visto a potencias tecnológicamente superiores empantanadas en guerras prolongadas contra fuerzas aparentemente más débiles. Esto sucede cuando la estrategia se basa únicamente en la superioridad material, ignorando factores como la voluntad de lucha del enemigo, su conocimiento del terreno local, su capacidad para utilizar tácticas de guerrilla o el apoyo de la población. La idea de que la tecnología por sí sola garantiza una victoria rápida y limpia es uno de los mitos más peligrosos de la guerra moderna. Pensemos en la importancia de la logística. Napoleón dijo una vez que un ejército marcha sobre su estómago, y eso es más cierto que nunca. Un error estratégico común es extender demasiado las líneas de suministro. Cuando las tropas avanzan rápidamente, sin asegurar una cadena logística robusta, se vuelven vulnerables. Los convoyes pueden ser atacados, y la falta de combustible, municiones y alimentos puede paralizar a un ejército entero, sin importar cuán avanzado sea su armamento. La planificación logística no es la parte más glamurosa de la guerra, pero su fallo es a menudo la causa silenciosa de grandes fracasos militares. Otro error fundamental es la falta de objetivos políticos claros y alcanzables. ¿Cuál es el propósito final de la intervención militar? ¿Es un cambio de régimen, la destrucción de una capacidad militar específica o la estabilización de una región? Cuando los objetivos son vagos, contradictorios o poco realistas, la estrategia militar se vuelve confusa. Los soldados en el terreno pueden ganar todas las batallas, pero si no hay una visión política coherente sobre cómo traducir esas victorias en una paz duradera, el conflicto puede prolongarse indefinidamente, convirtiéndose en un sumidero de recursos y vidas. La guerra, como dijo Clausewitz, es la continuación de la política por otros medios. Si la política es confusa, la estrategia militar no puede ser clara. Ahora hablemos de la inteligencia. Vivimos en la era del Big Data, de los satélites espía y de la vigilancia electrónica masiva. Sin embargo, la abundancia de información no siempre se traduce en una mejor comprensión. Un error estratégico frecuente es el sesgo de confirmación, donde los líderes solo prestan atención a la información que confirma sus creencias preexistentes, ignorando las señales de advertencia que no encajan en su narrativa. Esto puede llevar a una evaluación completamente errónea de las intenciones y capacidades del enemigo. Además, la inteligencia técnica a menudo no logra captar el factor humano a la moral, la cultura y la psicología del adversario. No entender qué motiva al otro bando es una receta para el desastre. La opinión pública y la guerra de la información también son campos de batalla cruciales en los conflictos modernos. Un error estratégico es ignorar la narrativa. En la era de las redes sociales y los ciclos de noticias de 24 horas, controlar la percepción del conflicto es tan importante como controlar el territorio físico. Perder la guerra de la información puede socavar el apoyo interno, erosionar la moral de las tropas y fortalecer la resistencia del enemigo. Una estrategia que no incluye un plan de comunicación sólido para el público nacional e internacional está incompleta y es vulnerable. Las imágenes de bajas civiles o la percepción de una causa injusta pueden destruir la legitimidad de una campaña militar más rápido que cualquier derrota en el campo de batalla. Veamos también el error de no planificar para el día después. Ganar la guerra
es solo la mitad del desafío. La fase posterior al conflicto, la reconstrucción y la estabilización, es a menudo más difícil y compleja. Un error estratégico garrafal es no tener un plan viable para la posguerra. ¿Quién gobernará? ¿Cómo se reconstruirá la infraestructura? ¿Cómo se reconciliarán las facciones enfrentadas? La falta de planificación para la paz puede llevar a un vacío de poder, al caos, a la insurgencia y, en última instancia, a que el conflicto se reinicie, haciendo que los sacrificios de la guerra hayan sido en vano. La victoria militar sin una estrategia de paz sostenible es una victoria hueca. Además, la rigidez estratégica es un enemigo mortal. El campo de batalla es un entorno dinámico y caótico. Una estrategia que parece brillante sobre el papel puede desmoronarse al primer contacto con la realidad. Los líderes militares y políticos deben ser capaces de adaptarse, de aprender de sus errores y de cambiar de rumbo cuando la situación lo requiere. Aferrarse a un plan fallido por orgullo o por inercia burocrática es un camino directo al fracaso. La flexibilidad y la capacidad de improvisar son virtudes estratégicas esenciales en la incertidumbre de la guerra. Un aspecto que a menudo se pasa por alto es el impacto económico. Los conflictos modernos son increíblemente caros. Un error estratégico es iniciar una guerra sin una evaluación realista de sus costos a largo plazo y su impacto en la economía nacional. Un conflicto prolongado puede agotar el tesoro público, desviar fondos de áreas críticas como la salud o la educación y generar una deuda masiva para las generaciones futuras. Una estrategia que ignora la sostenibilidad económica no es una estrategia en absoluto. Es una apuesta imprudente que puede debilitar a una nación desde adentro, incluso si sale victoriosa militarmente. Finalmente, el error de no entender la cultura local. Imponer soluciones o modelos de gobierno occidentales en sociedades con tradiciones, estructuras sociales y dinámicas de poder completamente diferentes está casi siempre destinado al fracaso. La estrategia debe ser culturalmente sensible. Esto requiere un profundo conocimiento de la historia, la religión y las costumbres de la región en la que se opera. Ignorar estos factores es visto como arrogancia y genera resentimiento, alimentando la resistencia y dificultando enormemente la consecución de cualquier objetivo a largo plazo. En resumen, los errores estratégicos en los conflictos modernos rara vez son el resultado de un solo fallo. Suelen ser una cascada de malas decisiones interconectadas, subestimar al enemigo, descuidar la logística, carecer de objetivos políticos claros, interpretar mal la inteligencia, perder la guerra de la información, no planificar para la posguerra, ser estratégicamente rígido, ignorar los costos económicos y no comprender la cultura local. Aprender de estos errores es vital, no para glorificar la guerra, sino para entender su terrible coste y la inmensa responsabilidad que recae sobre quienes toman estas decisiones trascendentales. Analizar estos fallos nos ayuda a ser ciudadanos más informados y a exigir mayor rigor y sabiduría a nuestros líderes. Espero que este análisis profundo les haya parecido interesante y les haya dado una nueva perspectiva sobre la complejidad de los conflictos en nuestro tiempo. La guerra es un asunto terrible y entender por qué las cosas salen mal es el primer paso para, con suerte, encontrar mejores formas de resolver nuestras diferencias. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje analítico. Si te ha gustado este contenido y quieres seguir explorando temas complejos con nosotros, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en el siguiente. El error se multiplica porque nadie aprende de los errores ajenos. Todos creen que su situación es diferente, que su causa es justa, que su fuerza es superior, que su enemigo es más débil de lo que realmente es. Y luego repiten los mismos pasos que llevaron a sus predecesores al desastre en China. Observa. Toma nota. Ve a Occidente desperdiciando recursos y atención en múltiples frentes. Ve a sus aliados cuestionando el compromiso estadounidense. Ve la economía global ya bajo presión. Y Taiwán, siempre Taiwán, parece más vulnerable, más accesible. Xi Jinping prometió la reunificación en vida, y ya no es joven. Y el Partido Comunista Chino construye su legitimidad sobre el nacionalismo y promete restaurar la grandeza. Y Taiwán
es el símbolo máximo de la humillación histórica. Una provincia rebelde que necesita ser reintegrada, y cuanto más pasa el tiempo, más desarrolla Taiwán su propia identidad. Más elecciones democráticas refuerzan el sentimiento de separación. Más jóvenes taiwaneses se ven a sí mismos como taiwaneses, no como chinos. Y Pekín sabe que el tiempo no está de su lado, ni demográfica, ni psicológicamente. Entonces, la presión aumenta. Ataques aéreos diarios, ejercicios militares que simulan un bloqueo, guerra económica mediante sanciones selectivas, campañas de desinformación, intimidación de líderes políticos. Todo menos una invasión real todavía. Pero la preparación es obvia. Construcción de buques de asalto anfibio, entrenamiento de fuerzas especializadas, acumulación de misiles que pueden saturar las defensas. Y Taiwán refuerza sus propias defensas. Compra armas estadounidenses. Extiende el servicio militar obligatorio. Entrena una resistencia asimétrica, porque sabe que no puede ganar una guerra convencional contra China, pero puede hacer que la invasión sea lo suficientemente costosa como para disuadirla. Puede asegurar que tomar Taiwán signifique destruir Taiwán, y una provincia en ruinas vale menos que una provincia intacta. Pero aquí hay un error estratégico fundamental que Pekín podría cometer. El mismo error que cometió Putin: creer que una demostración de fuerza abrumadora romperá la resistencia antes de que ésta pueda organizarse, que el bloqueo naval y los bombardeos aéreos forzarán una capitulación rápida, que la población taiwanesa, ante la destrucción, elegirá la sumisión antes que la aniquilación. Y quizás lo haga Anquisasan, pero probablemente no, porque los humanos son extraños, irracionales ante la extinción. Eligen la muerte con honor antes que la vida de rodillas, especialmente cuando luchan en casa, cuando defienden no una línea en un mapa, sino hogares reales, familias reales, un futuro que pueden tocar y ver. Y si China invade, el error se globaliza instantáneamente. Japón no puede permanecer neutral. Corea del Sur no puede permanecer neutral. Filipinas, Vietnam, toda la región se polariza. Estados Unidos se enfrenta a una decisión imposible. Defender Taiwán significa una guerra con energía nuclear. Significa un bloqueo comercial mutuo que devastaría ambas economías. Significa la posibilidad de una escalada nuclear en una isla de 24 millones de habitantes. Pero no defenderla significa el fin de la credibilidad de las alianzas estadounidenses. Significa que cada aliado recalcula su seguridad. Japón desarrolla armas nucleares. Corea del Sur también. Australia lo está considerando, y la proliferación nuclear, que se ha evitado durante 70 años, se vuelve inevitable porque la confianza en la protección nuclear estadounidense se evapora. Y todavía habría quienes argumentarían que la ley del más fuerte es la razón, que una invasión exitosa de Taiwán establecería un nuevo orden, que el mundo eventualmente la aceptaría como ha aceptado otros cambios territoriales, pero no lo haría. No podrían, porque Taiwán no es solo territorio, es semiconductores. El 90% de los chips avanzados del mundo provienen de Taiwán. Toda la electrónica moderna depende de ellos. Toda la infraestructura digital, toda la inteligencia artificial, toda la tecnología militar. Si Taiwán cae y la producción se interrumpe, no durante semanas, sino durante años, durante la reconstrucción, la civilización tecnológica moderna simplemente se detiene, no se ralentiza, se detiene, y la ya frágil economía global entra en una depresión que hace que 2008 parezca un pequeño contratiempo. El error estratégico aquí no es militar, es filosófico. Es creer que el poder duro aún funciona en un mundo interconectado, donde destruir al enemigo significa destruirse a uno mismo. Es no reconocer que la globalización ha vuelto obsoleta la guerra entre grandes potencias, no por moralidad, sino por pura mecánica. Porque no se puede bombardear a tu mayor socio comercial sin bombardear tu propia economía. No se puede bloquear un país que produce componentes esenciales para tus propias fábricas sin cerrarlas. La interdependencia ha creado disuasión no mediante tratados, sino por necesidad práctica, y romper esa interdependencia mediante la guerra
no libera a empobrece a todos. Pero los líderes autoritarios no piensan así. No pueden porque admitir la interdependencia es admitir la debilidad, es admitir que la soberanía absoluta es una ilusión, que una nación sola, por poderosa que sea, no puede sobrevivir aislada en el siglo XXI, y esta admisión corroe la narrativa de fuerza que los mantiene en el poder. Así que se doblegan, hablan de autosuficiencia, de resiliencia nacional, de romper las cadenas de la dependencia extranjera, e intentan construir economías cerradas en un mundo abierto. Y fracasan, siempre fracasan. Pero no sin antes causar un sufrimiento masivo. Rusia lo intentó. Tras las sanciones de 2014, Putin lanzó un programa de sustitución de importaciones para desarrollar internamente lo que antes se importaba. Y funcionó parcialmente para algunas cosas, pero para la tecnología avanzada, los medicamentos especializados y las piezas de precisión, no hay sustituto inmediato. No hay forma de replicar las cadenas de suministro desarrolladas durante décadas. Y la economía rusa se estancó o se contrajo. Y cuando la invasión de 2022 impuso sanciones mucho más severas, el modelo de autosuficiencia resultó ser una fantasía. Rusia ahora depende de China para todo lo que Occidente le cortó, y la dependencia de un solo socio es más peligrosa que la dependencia diversificada, porque un solo socio dicta las condiciones y China dicta condiciones favorables para China. Irán ha vivido bajo sanciones durante décadas. Ha desarrollado resiliencia mediante el contrabando, intermediarios y una economía sumergida. Pero ¿a qué precio? Una población que debería prosperar en un país rico en recursos vive en relativa pobreza. Los cerebros huyen en los jóvenes con educación, emigran cuando pueden y el régimen mantiene el control mediante la represión, que radicaliza aún más a la juventud. Y la radicalización alimenta precisamente el comportamiento que justifica las sanciones en ataques a intermediarios. Desarrollo nuclear y el ciclo continúa, escalando lentamente, hasta que finalmente algo se rompe, interna o externamente. Y cuando se rompe, no será ordenado. Corea del Norte es un ejemplo extremo. 3 generaciones bajo la dinastía Kim. 3 generaciones de aislamiento casi total, de autosuficiencia forzada. Y el resultado, una economía del tamaño de una ciudad mediana. Una población hambrienta, pero un programa nuclear. Porque Kim aprendió la lección que aprenden todos los dictadores: las armas nucleares son un seguro de vida. Libia abandonó su programa nuclear y Gaddafi fue asesinado en una fosa común. Irak no tenía armas nucleares y Saddam fue ahorcado. Pero Corea del Norte las tiene y el régimen sobrevive. Así que la proliferación es lógica para cualquier régimen que priorice su propia supervivencia sobre el bienestar de su población. Y esta lógica, multiplicada por cada estado inseguro, conduce a un mundo con 30 o 40 potencias nucleares. Y en un mundo así, la probabilidad de uso, accidental o deliberado, se acerca a la certeza con el tiempo. Y sin embargo, el error persiste. Siguen creyendo que la fuerza proyecta seguridad cuando en realidad proyecta inseguridad, lo que genera una carrera armamentista que inhibe la seguridad de todos. Que las alianzas militares protegen cuando provocan con frecuencia. Que los muros y los misiles reemplazan la diplomacia y el comercio, y cada vez que optan por la fuerza, validan la elección de la fuerza del otro bando, y la espiral continúa, acelerándose. El error final, el más catastrófico, es creer que todo esto se puede controlar, que la escalada se puede gestionar, que hay adultos presentes que, en el momento crítico, evitarán que se deslice hacia el abismo. Pero la historia demuestra repetidamente que nadie tiene el control. La Primera Guerra Mundial no fue planeada por ninguna de las potencias implicadas. Fue una cascada de errores de cálculo, alianzas automáticas, movilizaciones que no se pudieron revertir una vez comenzadas. Un archiduque asesinado en Sarajevo y 4 años después, 20 millones de muertos. Nadie quería eso, pero tampoco nadie pudo detenerlo. Porque una vez que la maquinaria de guerra se pone en marcha, una vez que los soldados se movilizan
y el orgullo nacional está en juego y cada bando ha invertido demasiado para retirarse. El impulso cobra fuerza y los líderes descubren que no están dirigiendo los acontecimientos. Se dejan arrastrar por ellos. Y ahora estamos viendo el mismo patrón. Múltiples conflictos, múltiples actores, a múltiples alianzas entrelazadas y ningún centro de control, ninguna autoridad global capaz de imponer el orden. Las Naciones Unidas, creadas precisamente para prevenir este tipo de escalada, están paralizadas porque los 5 miembros permanentes con poder de veto están en bandos opuestos. El Consejo de Seguridad no puede funcionar cuando Rusia y China bloquean cualquier acción contra sus aliados y Estados Unidos bloquea cualquier crítica a Israel. Y sin un foro funcional para la resolución pacífica, solo queda la fuerza. Y la fuerza engendra fuerza. Y el ciclo se perpetúa. Pero esta vez hay un elemento adicional que lo hace todo más peligroso. La tecnología. No solo armas nucleares, aunque ya son suficientemente aterradoras, sino armas cibernéticas que pueden paralizar las redes eléctricas. Inteligencia artificial que permite a los drones autónomos tomar decisiones cruciales sin intervención humana. Armas hipersónicas que vuelan demasiado rápido para ser interceptadas y no dan tiempo para la deliberación antes de tomar represalias. Sistemas automatizados que detectan el lanzamiento de misiles y recomiendan contraataques en segundos, no en horas. Y cuanto más rápido sea el ciclo de decisión, menos tiempo tendrán los humanos para aplicar sabiduría o cautela, o simplemente para preguntarse si el sensor podría estar equivocado. En 1983, un oficial soviético llamado Stanislav Petrov salvó el mundo. Un sistema de alerta detectó 5 misiles estadounidenses entrantes. El protocolo exigía represalias inmediatas. Petrov, contra toda orden, decidió que era una falsa alarma. Tenía razón, era un fallo del sensor. Pero tuvo tiempo para pensar, para cuestionar, para decidir no pulsar un botón. Hoy en día, los sistemas son más rápidos, más automatizados, y el margen para futuros Petrov es menor. Y necesitamos más Petrov porque los sistemas son más complejos, están más interconectados y son más propensos a fallos en cascada, donde un pequeño error en un subsistema genera un error mayor en todo el sistema. Y también hay armas que nadie considera armas hasta que se usan. Satélites comerciales que proporcionan datos de objetivos. Algoritmos de redes sociales que amplifican la división y el odio. Campañas de desinformación que erosionan la confianza en las instituciones. Manipulación de los mercados financieros para causar pánico económico. Sabotaje de cables submarinos que transportan el 95% del tráfico mundial de Internet. Envenenamiento de reservorios. Liberación de patógenos. Todas estas son posibilidades en el arsenal moderno. Y la mayoría no deja una firma clara. No hay una nube de hongo que identifique al atacante. Solo causan, y en el caos, la atribución es difícil. Y sin una atribución clara, las represalias son problemáticas. Pero también la tentación de usar estas armas es mayor, porque la negación plausible significa menos riesgo de escalada directa. Vivimos en una era donde la línea entre la guerra y la paz se difumina, donde los conflictos ocurren en un espectro continuo, desde la competencia económica hasta el combate cinético a gran escala, y las transiciones entre puntos de este espectro ya no son claras. Ya no hay declaraciones formales de guerra, ya no hay uniformes que distingan claramente a los combatientes, solo una escalada gradual, donde cada paso parece justificado por el anterior, hasta que miramos atrás y nos damos cuenta de que hemos cruzado docenas de límites que creíamos inviolables. El mayor error estratégico es no reconocer que ya estamos en la Tercera Guerra Mundial, no en la versión cinematográfica con ejércitos marchando y bombarderos surcando los cielos, sino en la versión del siglo XXI, difusa a multifacética, librada simultáneamente en los ámbitos militar, económico, cibernético e informativo, librada entre coaliciones fluidas donde las alianzas cambian según el problema, donde China es un adversario en Taiwán, pero un socio en el cambio climático, donde Rusia es un enemigo en Europa, pero un aliado ocasional contra el terrorismo, donde Irán amenaza los intereses occidentales, pero también lucha contra ISIS, y navegar por esta complejidad requiere matices de los que carecen
los líderes populistas. Requiere un pensamiento a largo plazo que los ciclos electorales de 4 años no fomentan. Requiere una cooperación internacional que el nacionalismo corroe. Y entonces volvemos al error original, la creencia de que la fuerza lo resuelve todo, que si aplicamos suficiente presión, si demostramos suficiente determinación, si infligimos suficiente dolor, el otro bando cederá. Pero no ceden, nunca lo han hecho. Toda la historia de la guerra es una historia de resistencia, de poblaciones que soportan castigos increíbles y siguen luchando. De Londres bajo el Blitz, de Leningrado bajo asedio, de Varsovia en el gueto, de Vietnam bajo el napalm, de Afganistán contra 3 imperios sucesivos. La fuerza no quebranta la voluntad, a menudo la fortalece, crea mártires, proporciona una narrativa de victimización que une a las poblaciones mejor que cualquier propaganda y transforma el conflicto racional por territorio o recursos en una cruzada existencial donde el compromiso se convierte en traición y la negociación en rendición. Y así es como los conflictos regionales se convierten en amenazas globales, no porque se expandan geográficamente, aunque lo hacen, sino porque transforman la psicología de los participantes y pragmachicao o apocalípticao, de una disputa sobre términos a una disputa por la existencia, y cuando ambos bandos creen que luchan por la supervivencia, cuando ambos creen que perder significa la aniquilación, no hay término medio, no hay compromiso posible, solo victoria o muerte. Y en un mundo con armas nucleares, esta mentalidad es una receta para la extinción. Así que aquí estamos, 2025, a múltiples guerras en pleno apogeo, múltiples crisis latente y errores estratégicos cometidos repetidamente por múltiples actores que no han aprendido nada de la historia, porque la historia la escriben los vencedores, y todos creen que serán ellos los vencedores. Putin cree que la resistencia rusa supera la determinación occidental. Zelensky cree que Ucrania puede reclamar todo su territorio. XY cree que China puede tomar Taiwán sin provocar una guerra mundial. Netanyahu cree que puede eliminar a Hamas sin un coste inaceptable. Todos creen que su bando es justo y fuerte, y está destinado a prevalecer, y todos tienen parte de razón y parte de error, porque no habrá ganadores, no en el sentido tradicional. Solo habrá sobrevivientes. Y los sobrevivientes heredarán un mundo empobrecido, dividido, militarizado y traumatizado, donde la próxima generación crecerá conociendo solo el conflicto, donde una economía global que sacó a miles de millones de personas de la pobreza está fragmentada en bloques hostiles, donde la cooperación ante desafíos existenciales como el cambio climático es imposible porque nadie confía en nadie, donde todo avance tecnológico se militariza de inmediato, donde cada descubrimiento científico se evalúa por su potencial militar antes que por su beneficio humanitario. Y todo esto podría haberse evitado. No es fácil, pero podría haberse evitado. Habría requerido que los líderes optaran por el compromiso en lugar de la confrontación. Habría requerido que las poblaciones rechazaran el nacionalismo simplista en favor de una complejidad incómoda. Habría requerido que los medios priorizaran la verdad sobre el clickbait. Habría requerido que todos reconociéramos que el enemigo del otro lado también es humano, también tiene miedos, también tiene familias, también tiene derecho a existir, y que la seguridad no es un juego de suma cero donde mi seguridad requiere tu inseguridad, sino un proyecto colectivo donde todos estamos seguros o nadie lo está. Pero este reconocimiento no está sucediendo. No en la escala necesaria, no con la suficiente rapidez. Y así persiste el error estratégico, y los conflictos regionales hacen metástasis. Y la amenaza global crece, y cada día nos despertamos más cerca del borde, sin darnos cuenta porque el movimiento es gradual, porque cada pequeño paso parece manejable, porque creemos que siempre habrá tiempo para retroceder, para corregir el rumbo, para evitar la catástrofe en el último segundo. Pero la historia sugiere lo contrario, sugiere que cuando finalmente reconocemos la catástrofe, ya estamos cayendo, y no hay tiempo para alas. Solo para arrepentimiento, y el arrepentimiento, por sincero que sea, no revierte el impulso.
no resucita a los muertos, no reconstruye ciudades, no recupera la inocencia perdida de una generación que creció en la guerra. El silencio, tras la caída de la última bomba, no es paz, es meramente agotamiento. Y en ese silencio, los supervivientes harán lo que los humanos siempre hacen: enterrarán a los muertos, reconstruirán lo que puedan, jurarán no olvidar jamás, y entonces, poco a poco, olvidarán, porque la memoria pesa, y vivir requiere olvido selectivo. Y la siguiente generación, al no haber vivido el horror, oirá historias y pensará que podría haberlo hecho mejor. Y el ciclo volverá a empezar. A menos que esta vez, por fin, aprendamos, no de forma abstracta, sino visceral, que el error estratégico de creer en la fuerza como solución es un error que la humanidad ya no puede permitirse. Porque la próxima vez puede que no quede nadie para enterrar a los muertos, contar historias o aprender lecciones. Solo silencio en eterno, en absoluto y vacío.